Les contaré una historia. Es la historia de ustedes y la mía, porque es la historia de nuestro Padre Celestial. En la historia de su total amor y devoción a la felicidad y el progreso eterno de todos sus hijos mormones, sus hijos musulmanes y sus hijos católicos, sin importar el lugar o la época en que hayan vivido en esta tierra. Qué gloriosos son el testimonio y el conocimiento de que Él ama a cada uno de nosotros. Con alegría cantamos en inglés, a lo largo y ancho contamos la historia del Padre y proclamamos su amor. Su historia es acerca del amor porque el amor es eterno. El Padre tanto nos amó que a su Hijo nos mandó. Su historia es acerca de Jesucristo y la expiación, porque la expiación es eterna. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Esta historia es acerca de las familias, porque son eternas. En su historia, las familias son la unidad perdurable y eterna en su casa de orden. Eso incluye a todos nuestros parientes en ambos lados del velo. Es acerca de sus hijos que vuelven a casa para estar con Él, de familias que juntan a familias, sanadas por la expiación de Jesucristo y selladas mediante las ordenanzas del templo. Como padre y en menor medida, quiero que mis hijos hagan lo mismo, que se reúnan seguros de vuelta en casa. En esta foto, Cheryl y yo juntamos a nuestros nietos lo más cerca posible. Creo que ustedes sienten lo mismo hacia los suyos. Como miembros de la Iglesia, somos la descendencia de Abraham y por ende somos recogedores. Por intermedio nuestro serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que somos, por eso estamos aquí. ¿Podemos vernos en la historia y podemos ayudar a los demás a sentir su parte en ella? El himno que hemos cantado, Elevemos nuestros himnos, tiene que ver con la cosecha y el recogimiento. En 1844, Henry Alford escribió este himno en inglés. Aunque no sabía que el templo de Dios se había restaurado en la tierra, escribió las palabras, «Venid al templo de Dios, venid». Como recogedores, invitamos a todos sus hijos a venir a su templo, a su santa casa aquí en la tierra. Gran parte de mi vida he sido granjero. Sé lo que es la cosecha. Una vez que se recoge la siega, se debe juntar con seguridad y guardarse en graneros donde estará protegida. En Alma, Amón explica por qué el recogimiento del pueblo en los graneros es tan importante. Sí, trabajamos todo el día, y he aquí el número de nuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Muchas noches desperté con el temor de no haber terminado la cosecha antes de la tormenta. Un buen agricultor no deja su cosecha en el suelo para que se desperdicie y esté sujeta a las tormentas. Del mismo modo, el Padre Celestial no quiere dejarnos bajo la tormenta. Su historia nos lleva a los templos donde podemos juntar con seguridad a nuestras familias. Esta maravillosa doctrina fue restaurada por el profeta José Smith. Le hemos pedido al Elder Snow, historiador de la Iglesia, que describa cómo las primeras familias de pioneros se sintieron y respondieron al revelarse la doctrina del bautismo por los muertos. Al escucharle, observen que el amor, la expiación y el recogimiento de sus propias familias motivaron a los santos. Elder Snow. Gracias, Elder Foster. Me emociona estar aquí hoy y compartir parte de la historia que inspiró la doctrina de salvación de los muertos que nos bendice en la actualidad. Para comenzar, remontémonos a las vivencias del joven profeta José Smith, que ocasionaron los acontecimientos que condujeron a esas revelaciones. Cuando José Smith hijo tenía 17 años, su hermano mayor Alvin se enfermó y tras padecer durante solo 5 días, falleció. El ministro que dio el sermón en el funeral de mi hermano sugirió con vigor que Alvin se había ido al infierno debido a que no era miembro de esa iglesia. Joseph Smith, padre, sintió una aguda punzada con ese severo juicio sobre su hijo mayor. Pero, ¿cuál era el destino de Alvin? La familia Smith tuvo incertidumbre respecto a la condición de Alvin durante 13 años. La rebosante ciudad de Nauvoo estaba tomando forma y los esperanzados santos se juntaban en gran número.
Entre el optimismo y el entusiasmo, la comunidad lamentaba la muerte del líder local de la iglesia, Seymour Branson. Cientos escucharon a José dar un sermón en el funeral de su amigo. Simon Baker estaba en la congregación ese día. Recordó que el profeta habló sobre el gozo del Evangelio y leyó prolongados pasajes del Nuevo Testamento. Luego comentó que vio a una viuda en la congregación cuyo hijo había fallecido sin ser bautizado. A diferencia de lo dicho en el funeral de Alvin, sus palabras no pretendían lastimar. Dijo que esa viuda tenía motivo para regocijarse. El pueblo ahora podía actuar en favor de sus amigos que habían fallecido. La viuda, a quien el profeta se refirió, podría haber sido Jane Nyman. Según lo documentado, fue la primera persona que se bautizó por un familiar, ya que se bautizó a favor de su criatura. El Espíritu Santo inspiró a los santos de Nabú a volver el corazón hacia sus antepasados fallecidos. Vi a los élderes bautizar por los muertos en el río Mississippi. El hermano José estaba en la orilla con un niño en los brazos. Todos los habitantes de Nabú se reunieron en la ribera del río Mississippi, justo detrás de la casa de los Smith, para bautizarse por los muertos. En cuanto lo escuché, mi alma saltó de alegría. Los santos efectuaron miles de bautismos en favor de sus parientes fallecidos. Después de que José Smith introdujo la doctrina del bautismo por los muertos, los santos de Nauvoo se maravillaron. En 1840, Villate Kimball, en una carta dirigida a su esposo Heber C. Kimball, relató el entusiasmo por esa nueva inspiración del profeta. El elder Kimball servía en una misión en las Islas Británicas en ese tiempo. Escribió: "El presidente José Smith ha hablado de un nuevo y glorioso asunto recientemente, el cual ha causado un renacer en la iglesia. Se trata del bautismo por los muertos. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. José ha recibido una explicación más plena de ello por revelación. Él dice que esta iglesia tiene el privilegio de bautizarse por todos sus parientes que hayan fallecido antes de salir a luz este evangelio, aún hasta sus bisabuelos, si es que los conocieron personalmente. Al hacerlo, actuamos como sus representantes y les damos el privilegio de salir en la primera resurrección. Dice que a ellos se les predicará el evangelio en la prisión, pero que los espíritus no se bautizan. Durante la conferencia, había entre 8 y 10 élderes en el río bautizando al mismo tiempo. Quiero bautizarme en favor de mi madre. Pensaba esperar hasta que volvieras a casa, pero la última vez que José habló del tema, nos aconsejó que pongamos manos a la obra y liberemos a nuestros amigos del cautiverio lo más pronto posible. Creo que lo haré en esta semana, ya que muchos de nuestros vecinos ya lo han hecho. Algunos se han bautizado varias veces. Tienen que ser bautizados y confirmados por una persona antes de que puedan hacerlo por otra. Aquellos que no tengan amigos en la tierra que se bauticen por ellos pueden enviar a espíritus ministrantes a quienes deseen y expresar su petición. Como verás, hay oportunidad para todos. ¿No es acaso una gloriosa doctrina? Relatos como este de los primeros santos no difieren tanto de lo que sienten muchos recién conversos cuando comprenden por primera vez el plan de salvación y las bendiciones que brinda a personas y familias. Durante mis primeros 4 años como autoridad general, serví con mi esposa en el área África Sureste. Allí conocimos a una agradable hermana, Emily, quien está en la foto con una amiga. Trabajaba en una compañía que daba servicios de limpieza a la oficina de la presidencia de área. Veíamos a Emily casi todos los días y después de un tiempo expresó su interés por saber más en cuanto a la iglesia. Fuimos con los misioneros a su pequeña casa en Soweto, Sudáfrica, para que recibiera la primera lección. Manifestó su deseo de saber más y los misioneros volvieron para darle más lecciones. Un día nos llamaron los élderes para que los acompañáramos a la última lección.
Vamos a cubrir el diezmo, la palabra de sabiduría, la ley de castidad y el bautismo por los muertos. Queremos que vengan con nosotros, señaló el joven misionero. Respiré hondo y pensé, magnífico, nos han dejado lo más difícil. La visita estuvo muy bien. A Emily no se le dificultó dejar el té y acordó pagar el diezmo. Tenía un feliz matrimonio y la ley de castidad no era un problema. El último tema era el bautismo por los muertos. Mientras los élderes le enseñaban ese principio, aguanté la respiración. ¿Llegaría eso a ser una piedra de tropiezo? No debí preocuparme. Al terminar la lección, los élderes a Emily le rodaban lágrimas por las mejillas. ¿O sea que puedo bautizarme por mi madre?, preguntó. Hermanos y hermanas, a medida que esta obra avanza alrededor del mundo, miles de nuevos santos de los últimos días empiezan su historia familiar y experimentan lo mismo que Emily. Lo mismo que Vilate Kimball y lo mismo que muchos de los antepasados de ustedes sintieron en Nauvoo siendo nuevos miembros de la Iglesia del Señor. Durante un tiempo, mi propio testimonio del bautismo por los muertos se limitó a algunas visitas al templo en mi juventud para efectuar bautismos. Siendo de la sexta generación de miembros de la Iglesia, mi árbol estaba lleno porque aparentemente mis antepasados pioneros habían hecho toda la obra. Al ver la gratitud que Emily sintió por esta doctrina y su gratitud por bautizarse en favor de su madre, mi aprecio por esta ordenanza cambió. Desde entonces he encontrado nombres y he ido al templo para bautizarme por primos que habían estado perdidos. Agradezco esta hermosa doctrina y el estar con ustedes esta noche, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Elder Snow. Hermanos y hermanas, ¿puede sentir el amor que Emily sintió por su familia al comprender que podía ayudar a juntarlos en casa? ¿Qué podemos aprender de José y de los primeros santos? ¿Observaron que de inmediato involucraron a sus familiares vivos a fin de recoger a los difuntos? Poco después de la revelación, José estaba junto al lecho de muerte de su padre. Veamos lo que esta doctrina significó personalmente para él y su familia. Solo un mes después de que José dio el sermón en el funeral del hermano Branson, su propio padre estaba a punto de morir. José le brindó consuelo. Le dijo que los santos ahora tenían el privilegio de bautizarse en favor de sus muertos. Su padre le pidió a José que efectuara la obra por Alvin de inmediato. Antes de fallecer, se iluminaron los ojos y susurró: «Veo a Alvin». José Smith padre, al instante, halló gozo en esta doctrina y comprendió la importancia de juntar con seguridad a Alvin con su familia. José respondió a la súplica de su padre y su hermano Hiram fue bautizado en favor de Alvin. Esperamos que experimenten lo mismo con su familia y que luego, como líderes de estaca y de barrio, den testimonio del gozo que encuentren al juntar a los Alvin de su familia. Todos tenemos a familiares aquí en la tierra o en el cielo que necesitan juntarse con seguridad. Los miembros acogerán la doctrina y la pondrán en práctica a su propio modo y en su propio tiempo. Brigham Young enseñó que a menos que las personas lleguen a amar una doctrina, no serán persuadidas a actuar acorde con ella. El Espíritu Santo guiará a las personas que les rodean. Sigan invitándoles a gozar de las bendiciones de protección y poder para ellas y su familia. Los familiares tenderán la mano a través de límites de barrios y de estacas y sobre todo a través del fino velo para ayudarse unos a otros. Ciertamente, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Los primeros santos se regocijaron al comenzar a ayudar a sus parientes del otro lado. Veamos su respuesta. Con urgencia, los santos de todo Nauvoo buscaron a sus parientes muertos. Encontraron nombres en Biblias de familia o enviaron cartas a familiares pidiendo nombres de parientes fallecidos. Podemos bautizarnos por nuestros muertos y ser salvadores en el monte Sión. Querida mamá, quisiera saber el nombre de tu mamá y papá.
Mándame una lista de los parientes de papá. Estoy decidido a hacer todo lo posible. Por favor, escríbeme y envíame el nombre de todos nuestros parientes, hasta los abuelos y las abuelas, por lo menos. Tengo la intención de hacer lo que pueda para salvar a mis amigos. Igual que aquellos santos, podemos comenzar a juntar a quienes conocemos y amamos de las primeras generaciones. No se necesita tecnología ni mucha investigación para juntarlos, solo conversaciones sencillas y amorosas. ¿Sabían que solamente el 25% de los miembros de la Iglesia a nivel mundial tiene el nombre de todos sus padres, abuelos y bisabuelos en el árbol familiar? ¿Y que únicamente el 2% de los recién conversos a nivel mundial tiene el nombre de esos parientes en el árbol familiar? O sea que más de 100 millones de personas de las primeras 4 generaciones de familias de la Iglesia no han sido recogidas. Eso equivale a más de 500 millones de ordenanzas en espera. Todos tenemos a algún Alvin que encontrar, ya sea en las primeras generaciones o más arriba en el árbol. Después de pasar por lo que su familia recuerde, pueden continuar buscando a antepasados hacia arriba o a primos hacia los lados del árbol. Luego junten historias, fotos y otros recuerdos que les permitan conocer a estas maravillosas personas. Líderes, espero que tengan a muchos jóvenes junto con adultos como consultores de templo e historia familiar. Con estos consultores a tono con el espíritu y familiarizados con los recursos, esta obra, que a veces no es fácil, será una delicia a medida que guíen y ayuden a las familias a reunir con seguridad a vivos y muertos en el templo. A medida que todos, incluyendo a jóvenes, solteros y en especialmente nuevos conversos, nos conectemos en familias, hallaremos poder y protección en nuestra vida. Esta es la historia del Padre y se vuelve muy real cuando cumplimos esa parte de nuestra historia. Como líderes de la Iglesia, podemos ayudar al Padre a finalizar su historia al ayudar a reunir a las familias con seguridad en el templo. Recuerden que cuando la hermana Kimball quería esperar para efectuar los bautismos por su familia, José le exhortó que pusiera manos a la obra y nosotros también debemos hacerlo. Como se describe en el Antiguo Testamento, todos pasaremos por esta serie de acontecimientos. Al igual que el padre Abraham, quien tuvo una buena vida, murió, fue enterrado y fue reunido con su pueblo. Algún día seremos reunidos con nuestro pueblo en el otro lado. A medida que lo hagamos, los deseos del Señor, registrados en Doctrina y Convenios, sección 101, versículo 64, se cumplirán, a fin de que la obra de congregar a mis santos continúe, para que los establezca en mi nombre en lugares santos, porque ha llegado la hora de la cosecha y es menester que se cumpla mi palabra. La obra del templo, de historia familiar y misional, son una sola obra en ambos lados del velo. Al continuar reuniendo a nuestras familias con seguridad en el templo, ayudaremos al Padre Celestial a salvar a su familia. Estas hermosas palabras del primer himno en inglés expresan nuestra oración al Padre. Ven pronto, Señor. Lleva tu cosecha final a casa. Recoge a tu pueblo, libre de dolor, libre de pecado. Allá por siempre purificado, que permanezca en tu presencia. Ven con todos tus ángeles, ven, levanta tu gloriosa cosecha. De este maravilloso plan para todos los hijos de Dios, doy mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.